En este apartado lo que vamos a ver es cómo calcular el producto escalar sin utilizar la definición. Hasta ahora nosotros hemos visto cómo calcular el producto escalar de dos vectores mediante la definición. El producto escalar de un vector u por un vector v era igual al módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que formaban los vectores. Vale. En este caso, pues nos daban o bien el módulo del vector u, el módulo del vector v, el ángulo que formaban los vectores, hacíamos este producto y teníamos el resultado del producto escalar, que ya sabemos que es un número. Nos podían dar las coordenadas, como en este caso, nos dan las coordenadas, y yo a partir de las coordenadas calculo el módulo, las coordenadas del otro vector, yo a partir de las coordenadas calculo el módulo, y bueno, pues hacemos el producto y calcularíamos el producto escalar. Bien, la pregunta es, ¿hay alguna otra forma de calcular el producto escalar? Pues sí, efectivamente. Podemos calcular el producto escalar a partir de las coordenadas de los vectores sin utilizar nada más, solamente las coordenadas. ¿Cómo lo haremos? Pues para hacer el producto escalar a través de las coordenadas, lo único que tendremos que hacer es, pues el producto escalar será coger la primera coordenada del vector, el vector u, por ejemplo. Primera coordenada del vector u, primera coordenada del vector v, que en este caso, primera coordenada del vector u, u1, primera coordenada del vector v, v1, y multiplicarlas u1 por v1 más segunda coordenada del vector u por segunda coordenada del vector v. Y ya tendríamos hecho el producto escalar. Fijaros qué sencillo. Primera por primera, segunda por segunda, y lo sumamos. Y eso nos daría el producto escalar. Esto y esto, estos dos resultados serían lo mismo. Bueno, y entonces la pregunta es, ¿y entonces cuál tenemos que utilizar? ¿Cuál de las dos fórmulas tenemos que utilizar para calcular el producto escalar? ¿La definición o la expresión analítica? Que lo que acabamos de dar, esta fórmula que acabamos de dar, se le llama expresión analítica del producto escalar. ¿Cuál de las dos? Pues hombre, pues depende de los datos que te den. Si te dan el módulo de u exactamente, no tienes otra opción. ¿Por qué? Porque no conoces las coordenadas de ninguno de los dos vectores. No podrías utilizar la expresión analítica. Tendrías que utilizar la definición. Sin embargo, si me dan las coordenadas de u y de v, pues es mucho más sencillo calcularlo de esta manera. Multiplicar la primera coordenada por la primera coordenada, la segunda coordenada por la segunda coordenada y sumarlo. No tendría que hacer nada más. Si nos dieran las coordenadas y quisiera hacerlo con la definición, en principio nos faltaría conocer el ángulo que forman los dos vectores. Que bueno, lo podríamos calcular, lo veremos posteriormente, cómo calcular el ángulo entre dos vectores, pero tendríamos que hacer muchas más operaciones, porque tendríamos que calcular el ángulo previamente, tendríamos que calcular el módulo de u, tendríamos que calcular el módulo de v, y por lo tanto nos daría bastante más trabajo. Por lo tanto, pues dependerán de los datos que nos den, cómo hacerlo. Vamos a poner un ejemplo en el que, en este caso, nos van a dar las coordenadas de los vectores. Por ejemplo, nos van a dar las coordenadas de u, que serían -2, 5, y las coordenadas de v, que son, por ejemplo, 1 y 2. Bueno, pues ¿cuál sería el producto escalar del vector u por el vector v utilizando en este caso la expresión analítica del producto escalar? Primera coordenada por primera coordenada del otro, en este caso -2 por 1 más segunda coordenada del primero, segunda coordenada por segunda coordenada del segundo, 5 por 2. Y simplemente tendría que sumar esto, por lo tanto el producto escalar en este caso sería -2 más 10, que en este caso serían 8. El producto escalar, que ya sabemos que es un número, de estos dos vectores dado por estas coordenadas sería 8 y no tendría nada más que hacer. Por lo tanto, en este caso, utilizar el producto o calcular el producto escalar a partir de las coordenadas es muy sencillo. A partir de la definición también, pero depende de los datos que me den, pues yo podré usar uno o el otro. Y bueno, pues esto no tiene más, es decir, calcular el producto escalar a partir de la expresión analítica, es decir, a partir de las coordenadas de los vectores, pues es muy sencillo, no tiene nada.